Gracias. Una sesión informativa. Ya hace su ingreso la viceministra de Vivienda, Cecilia Lecaros. Ya se encuentran los integrantes de la Comisión de Vivienda aquí en la sala Francisco Bolognesi. Bien, empieza la sesión, los dejamos. En su agenda y gracias a la llamada y a la insistencia de varios de los señores y señoras congresistas de la comisión, se ha citado a la viceministra ¿para qué? En primer lugar, para poder discutir la ley de reasentamiento. Como ustedes saben, el Congreso aprobó una ley de reasentamiento para población en situación de riesgo no mitigable hace más de 5 años. Luego se aprobó un decreto legislativo, el decreto legislativo 1226, que plantea que la población que está en situación de riesgo pueda recibir un bono, pero también incluye la posibilidad de que las personas que sufrieron, como hemos visto que nuestros compatriotas han sufrido en este proceso del famoso niño costero, afectación a su vivienda, a tal punto que están colapsadas o son inhabitables, entonces tenemos que ver qué tipo de acción se puede hacer. Y el decreto legislativo 1226 incluía también la opción de ciudadanos que puedan apelar al bono familiar habitacional si es que su vivienda ha sido colapsada o si su vivienda ha sido declarada inhabitable. Entonces, en el marco de estas normas y tomando en cuenta los anuncios del ministro Trujillo y los anuncios que ha hecho el presidente Kuczynski alrededor de los decretos de urgencia que están transfiriendo recursos para la emergencia, queríamos precisamente, señora viceministra, bienvenida, pedirle por favor pudiera iniciar esta sesión, que primero inicia como informativa mientras terminamos de tener el quórum de los congresistas, para tener claridad sobre qué tipo de acciones se van a realizar y cómo es que está finalmente planteada la política para atender a quienes hoy sufren una desgracia muy grande y que este Congreso ha tomado por decisión en la Junta de Portavoces. Nuestra prioridad en este mes va a ser atender los temas de emergencia y los temas de urgencia, y todas las comisiones sesionaremos en los temas vinculados a la emergencia. Antes de darle la palabra a la arquitecta Cecilia Lecaros, damos también la bienvenida al congresista Jorge Castro Bravo, que también está presente el día de hoy. Arquitecta, por favor, tiene el uso de la palabra. Buenos días. Agradezco la invitación, señora presidenta, señores congresistas de la Comisión de Vivienda, a disposición. Nosotros siempre en el Ministerio de Vivienda, vengo por encargo del ministro Trujillo, que como ustedes comprenderán, además que está en Consejo de Ministros, está también continuamente en las zonas de emergencia, al igual que el personal del Ministerio. Nosotros realmente desde el Ministerio de Vivienda y en coordinación con todos los sectores y a nivel del Estado, lo que estamos realizando, las acciones en coordinación con todos los sectores y a nivel del Estado, lo que estamos realizando, las acciones que se están realizando en una primera instancia son las sanciones de atención de la urgencia, ¿no? La atención inmediata, como ya se ha venido informando a nivel de el COEN, a nivel de los COER también, en coordinación con los gobiernos regionales y gobiernos locales, es la atención inmediata. La vida de la persona, el agua y la salud. En ese sentido, el Ministerio de Vivienda ha colaborado y sigue accionando en conjunto con los demás sectores respecto a la garantía de abastecer agua a las zonas urbanas y rurales, a zonas que han sido en su momento y siguen siendo aún, y de verdad es a veces un poco complejo entender el trabajo que uno y en conjunto hacemos esmeradamente y como decimos 7×24, pero aún tenemos compatriotas aislados y todavía sin las atenciones necesarias de una zona de urgencia. En ese sentido, esos son los 3 temas básicos que se trabajaron: la vida humana, el agua y la salud. Y yo creo que como atención de Estado y en participación también con el Ministerio de Vivienda hemos podido mitigar en mucha gran medida las acciones excepcionales que se han dado de la naturaleza en los últimos meses. Podemos comenzar con la presentación. Perfecto. Sí, arquitecta, por favor.
En ese sentido, nosotros recibimos la invitación de la Comisión a través de la Presidencia para explicar efectivamente las acciones que se han realizado desprendiéndose del Decreto Legislativo 1226 y del Decreto de Urgencia 004 que hemos emitido últimamente. El decreto legislativo, ya para entrar en materia de la exposición, el decreto legislativo 1226 específicamente modifica la ley del bono familiar habitacional en el sentido de que puedan ser complementarias a todos los temas que se definían en la ley del bono, el acceso a las viviendas, a este subsidio, a este sistema de la población vulnerable. Entiéndase por población vulnerable la que efectivamente en estos momentos tenemos como damnificados, que en nuestro caso, entre viviendas inhabitables y colapsadas, ya estamos en el orden de los 34.000 viviendas. Entre inhabitables y colapsadas, que es un poco nuestro universo. Sin embargo, tenemos que nosotros seguir atentos a las variaciones de esas cifras en el COEN a través de INDECI, que nos van a permitir establecer nuestro universo de atención, que ahora vamos luego a pasar a detallar. El decreto de urgencia 004 justamente nos permitía que para estas intervenciones, para las intervenciones que estamos planteando, podamos llegar con módulos temporales, con tema de catastro de daños, a zonas específicamente por ocurrencia de lluvias y peligros asociados, porque siempre hemos hablado de emergencias por sismos, por otros tipos de emergencia. Estas emergencias excepcionales y como se están dando en la envergadura de inundaciones, hemos tenido muy poco en la historia de nuestro país. Entonces, nuestras normas tenemos que adecuarlas también y ampliar el objeto, por eso especifica y peligros asociados. La ley 27829, que creó el bono en su momento como parte del subsidio, especificaba también que es un componente del programa Techo Propio. El programa Techo Propio tiene el ahorro, que es el esfuerzo de la familia, el subsidio del bono y el crédito complementario. Estamos ante una población damnificada, estamos ante una población que no es momento de tener ni solicitar ni un ahorro ni un crédito. Por eso también ya se ha excepcionado a este grupo de damnificados, tanto del ahorro como del crédito, y el subsidio será integral, dadas las condiciones que tenemos de todas las implicancias que han sufrido. Entonces, otro decreto legislativo justamente decreto supremo, que hemos emitido para el procedimiento y la entrega de módulos temporales. Explicaba al inicio que lo que nosotros hacemos y lo que se ha hecho a nivel de Estado es la atención inmediata. Luego de la atención inmediata, viene ya esta reubicación en albergues que se están dando, en carpas que está trabajando INDECI. Nosotros entramos justo luego de esa intervención. ¿Con qué? Con módulos temporales de vivienda que van a ser ubicados en terrenos de acogida que deberán ser coordinados tanto con los gobiernos locales, regionales, como en terrenos propios del Estado. Entonces, ese decreto nos permite que estos módulos puedan ser adquiridos con un sistema que vamos a explicar, con la declaratoria del estado de emergencia o situación de emergencia y con las cifras emitidas preliminarmente por INDECI. Y eso es lo que vamos a detallar luego. El decreto de urgencia 002... Viceministra, perdóneme un instante para la formalidad, siendo las
12:25 y contando con el quórum de ley, se da por iniciada formalmente la 16ª sesión ordinaria de la Comisión de Vivienda y Construcción. Están presentes el congresista Miguel Román, el congresista Carlos Tubino, el congresista Jorge Castro, el congresista Benicio Ríos, el congresista Bienvenido Ramírez, el congresista Elías Rodríguez, la congresista Marita Herrera, el congresista Glider Ushñahua, miembros de la comisión, y con el quórum reglamentario damos inicio formalmente a la sesión. Por favor, continúe. Disculpe la interrupción, viceministra. No se preocupe. Nuevamente, buenas tardes con todos los presentes. Okay. El decreto de urgencia 004 nos brinda las medidas para estimular justamente la atención a esas intervenciones. Luego vamos a entrar al detalle. La siguiente, por favor. Centrándonos ya en el decreto legislativo 1226. Precisamente ese decreto nos amplía, como dijimos, que la población damnificada considerada en el marco de esta ley pueda llegar hasta las zonas que han sido afectadas por lluvias y, como hemos visto, inundaciones. Exactamente. Entonces, la atención de los beneficiarios, de los damnificados, va a ser con el beneficio de los programas que tenemos, que son el programa Techo Propio en las modalidades de construcción en sitio propio y adquisición de vivienda nueva, repito, a un subsidio integral. Así también, y esto lo establece, para esto obviamente se necesita un plan de reasentamiento, que es un plan que se ha especificado también cuál va a ser el procedimiento para estos casos de emergencia, porque tenemos el saneamiento físico legal de los predios, tenemos que desocupar esos predios, la evaluación de las zonas de acogida, que es donde decía que vamos a llegar con estos módulos temporales de vivienda, la evaluación de la población a reasentar, los informes y opiniones con los entes competentes. Sin embargo, tenemos un proceso simplificado de este reasentamiento para estos casos de zona de emergencia y que respeta, obviamente, todos los considerandos, todos los temas que debemos establecer para este plan de reasentamiento, desde un padrón de damnificados que deberemos tener en forma muy clara, emitido por los gobiernos locales, que sin embargo nosotros vamos a trabajar conjuntamente con ellos. Hemos tenido ya experiencia en otras emergencias de menor escala, como Cayoma, como Puno, y como Cantagallo no es una emergencia, sin embargo también teníamos que trabajar con el padrón, con los municipios, y lo que más nos ha llevado tiempo, 4 o 5 meses, es justamente recibir esos padrones. Es por ello que nosotros, y a través también de un decreto de urgencia, se ha autorizado a COFOPRI poder ingresar para hacer el levantamiento de daños, que conjuntamente lo vamos a hacer con INDECI, y así agilizar el padrón de daños que debe ser validado con el alcalde del gobierno local como autoridad de la zona. Entonces, aquí estamos viendo un poco lo que ya se ha venido aplicando del 1226, que es, como les decía, la experiencia que hemos tenido en Cayoma, Arequipa, donde ya se está trabajando el proceso de reconstrucción y el proceso de reforzamiento, que es otro tema que también vamos a aplicar para estas intervenciones. La siguiente, por favor. Entonces, sintetizando un poco lo expuesto hasta el momento, tenemos el 1226, que nos permite dar un subsidio en estas zonas también de lluvia e inundaciones, y que será aplicado a través del programa Techo Propio en sus modalidades de construcción en sitio propio y adquisición de vivienda. Adicional a ello, y es porque tenemos poblaciones con diferente modelo de intervención que debemos llegar, tenemos ya nosotros un programa, y que también está trabajando, el del bono de reforzamiento. Y aquí me quiero detener un poco, por favor, en el tema cómo se va a definir los grupos poblacionales de intervención. Nosotros vamos a tener damnificados con viviendas colapsadas y con viviendas inhabitables, ¿no? Que el universo estamos aproximadamente en 34.000 viviendas. De las viviendas colapsadas vamos a entrar, lógicamente, a hacer un tema de reconstrucción de la vivienda en su terreno, construcción en sitio propio, que tienen título de propiedad, pero definitivamente
solo en zonas de riesgo mitigable. No vamos a otorgar subsidio del Estado en zonas de muy alto riesgo ni de alto riesgo. No podemos seguir propiciando, no podemos seguir generando, otorgar subsidios o propiciando la reconstrucción en zonas donde nuevamente esas familias van a ser damnificados por seguridad propia. Entonces, nuestro trabajo, nuestro primer trabajo, el trabajo que ya estamos realizando, no debiera ser solo técnico. Nuestro trabajo parte y es transversal en un acompañamiento social, en un justamente sensibilización social de la familia del por qué esa zona no es segura ni para ellos ni para sus familias. Como segunda parte están las familias que estando en zonas de riesgo no van a poder regresar a la zona donde tuvieron su vivienda, y allí vamos a trabajar la reubicación con este programa de adquisición de vivienda nueva a través de concursos públicos, a través de proyectos que existen en la oferta. Actualmente tenemos registrados y vigentes, no en proyecto, no recién en gestión, sino registrados con código de proyecto techo propio y vigentes como oferta 25.000 unidades de vivienda. De esas 25.000 unidades de vivienda, el 46% se encuentra en 4 regiones de la zona del norte que están declaradas de emergencia. Son oferta existente. Entonces, es también una alternativa, ¿sí? Es también una alternativa para las familias damnificadas. El otro grupo que estábamos definiendo es de las viviendas inhabitables. Las viviendas inhabitables van a pasar por la evaluación y allí entra ese tema, el bono de reforzamiento. Es un programa que existe en el Ministerio y que, como su nombre lo dice, es un bono para las zonas vulnerables, las zonas de riesgo mitigable y que estén fuera de zona de riesgo. En ese predio de la familia con título que tiene afectaciones estructurales o de instalaciones que puedan ser salvadas sin llegar a que la vivienda sea colapsada, en ese se va a aplicar el bono de reforzamiento. Y seguimos insistiendo que son en las zonas de riesgo mitigable. Este programa se financia justamente la recuperación por también la ocurrencia de lluvias y peligros asociados, que es lo que se ha definido en el decreto de urgencia también 004, que nos va a ayudar COFOPRI, y sobre todo va a ayudar y vamos a trabajar en conjunto con los gobiernos locales para no demorar nuestro inicio, porque sin el padrón nosotros no podemos dar el primer paso. Sin embargo, tenemos que entrar con ellos a trabajar en conjunto, si no los tiempos nos van a ganar. La siguiente, por favor. Ya entrando específicamente al decreto de urgencia 004, y he estado mencionando algunos temas porque son vinculantes con el decreto legislativo anterior, autoriza al Ministerio principalmente, y eso es un tema que creo que nosotros hemos podido dar un primer paso, en que el Ministerio en los distritos, en las localidades, en las comunidades que no están todavía establecidos los mapas de riesgo, el Ministerio va a elaborar los mapas de riesgo conjuntamente con los gobiernos locales, pero los vamos a elaborar y tienen que ser luego incorporados en las herramientas, en los planes de desarrollo urbano, en los estudios de ordenamiento territorial, en los instrumentos de gestión que se defina para cada una de las localidades. No vamos a seguir esperando que el gobierno local en ese momento de emergencia, con las capacidades que tiene, encima tenga que trabajar su mapa de riesgo. Nosotros lo vamos a trabajar con ellos, vamos a brindar todas las capacidades que tenemos en el Ministerio a nivel de estas regiones de emergencia para elaborar los mapas de riesgo a la brevedad y poder trabajar justamente la ubicación de los terrenos de acogida y de la reubicación de las personas en zonas que estén calificadas ya dentro y seleccionadas dentro del mapa de riesgo. Entonces, eso nos conlleva
a que la reubicación de damnificados se dé en zonas seguras, se dé en zonas con saneamiento físico legal, se dé en zonas con factibilidades de servicio, se dé con una estructura y un diseño realmente que corresponda a un emplazamiento de un conjunto. Estoy trasladando una comunidad que está dolida, una comunidad que está desarraigada de su zona, de su futuro, de donde ellos plantaron su expectativa de vida, donde la naturaleza la ha golpeado. Tengo que entrar realmente a trabajar un diseño participativo, tengo que entrar a sensibilizar no solo al gobierno local, sino principalmente a la población y trabajar en conjunto y darle alternativa. Aquí yo quiero detenerme un momento y de repente más hablar ahorita como arquitecta que como funcionario del Estado. Los arquitectos tenemos una deuda con nuestras ciudades y la deuda con nuestras ciudades es la planificación urbana. Son las herramientas de gestión del territorio, es el ordenamiento territorial, es tener realmente ciudades que optimicen el suelo, pero no solo por temas económicos ni de metros cuadrados, sino una optimización del suelo que dé calidad de vida a los pobladores, que realmente permita que tanto en zonas urbanas como en zonas rurales se dé una vida en comunidad y no una vida que justamente por el tema físico o a veces esta precariedad de los emplazamientos tenga que ser no óptima para las familias. Estamos hablando de que nosotros tenemos, todos en conjunto, el Estado, tenemos que darle alternativas a las personas que invaden y que invaden en zona de riesgo. Si no les brindamos alternativas claras, la opción va a seguir siendo la misma. Y después de esa experiencia realmente tenemos que unirnos para que estas alternativas sean claras, sean tangibles, sean sostenibles, generen comunidad, generen ciudades sostenibles y no tengamos personas que decidan a una invasión en zona de riesgo porque realmente tienen y ven que es asequible a ellos otro tipo de calidad de vida. Ese es un poco nuestra deuda. Entonces, llevándolo esto ya al trabajo que debemos nosotros realizar, es que son todas estas alternativas que hacemos, tenemos que hacerlas totalmente asequibles, comenzando con las personas damnificadas actualmente. Otro tema que nos da el decreto de urgencia, como les decía, es la construcción en sitio propio en zonas de... Otro tema que nos da el decreto de urgencia, como les decía, es la construcción en sitio propio en zonas de riesgo mitigable. Es este programa de techo propio que hemos dicho y estuvimos aquí en otra oportunidad con el ministro Trujillo indicando que el techo propio en construcción en sitio propio, el programa iba a continuar y está aquí presente en la reconstrucción. Tenemos reconstrucción de viviendas en terrenos que están titulados y que justamente construcción en sitio propio es la mecánica con las entidades técnicas que va a llegar rápido, efectivo y directamente. Tenemos que monitorear, controlar, supervisar y vigilar el subsidio del Estado, es cierto. ¿Son entidades técnicas privadas? Sí. ¿Hay mecanismos de supervisión? Sí, los vamos a redoblar porque hablamos de un tema de emergencia y no podemos, no debemos tener ni un margen de error en que realmente las familias beneficiarias damnificadas, que vamos a hacer el esfuerzo, como les decía, de trabajar un padrón con el municipio y con INDECI, de trabajar un mapa de riesgos con CENEPRED, con INGEMET, con todo lo que nos está permitiendo la norma, de acelerar los procesos supervigilados como tienen que ser, de otorgar un subsidio a más familia. No puede esa cadena productiva fallar en que la entidad técnica no le entregó la casa como debe ser, ni en el momento que debe ser a la familia. La supervisión, que ya no va a ser aleatoria, la supervigilancia sobre el subsidio y sobre el tema técnico de las entidades técnicas, que así se denomina, va a ser escrupulosamente detallista, mucho más desde el Estado y desde las instancias que debemos realizar esta supervisión.
adquisición de módulos temporales de vivienda, es lo que también nos autoriza la norma, con el padrón de INDECI. Antes teníamos que esperar, nuevamente cito el tema, el padrón de damnificados del municipio, con nombre y apellido. Entonces, o con identificación de predios, perdón, ahora con el número que nos da INDECI nosotros podemos hacer compras, tantas para Trujillo, tantas para Chiclayo, tantas para Piura, y vamos distribuyendo ya de acuerdo a los padrones y obviamente se va a hacer las rendiciones que se tengan que realizar. La siguiente, por favor. Yo quisiera tomarme unos momentos, esto es base un poco de la materia de agenda que nos dieron, pero solo quisiera permitirme unos momentos con ustedes, señora presidenta, señores congresistas, para mostrarles cuál es nuestro plan de acción. Muy rápido. Sí. Este es el concepto que lo he mencionado y lo que queremos centralizar en el Ministerio de Vivienda. Reconstruir comunidad. Reconstruir, hacer una intervención integral en el tema social, en el tema infraestructura, que entra en nuestro tema de saneamiento, también, además la infraestructura de la ciudad, vivienda y patrimonio. En el patrimonio está la identidad de una comunidad y también nos parece importante y necesario que en zonas como, supongamos, inundado el centro de Trujillo, hay monumentos históricos afectados, en zonas de centros poblados también alejados que no son urbanos. Veíamos nosotros el caso de Chivay, había distritos donde su iglesia, que era un poco el ícono del pueblo, había sido seriamente afectado y el patrimonio también es parte de su vida. Entonces la vivienda, el patrimonio, la infraestructura y el tema social es ese conjunto que debe ser reconstruido desde nuestro punto de vista como lo estamos planteando. Conjuntamente con los gobiernos locales, el gran despliegue del Estado, realmente con ellos todos vamos a ser gestores de esa reconstrucción. La siguiente, por favor. Ese es nuestro universo. Esta es la información, creo que ayer y hoy día las cifras cambian todos los días, cambian de mañana a tarde, esperamos las cifras finales de Piura y estamos ya en el orden de los 34.000, que es nuestro universo de viviendas colapsadas e inhabitables. Está allí el detalle, vamos a dejar la presentación, es el detalle por cada una de las regiones. Sí, hasta este momento tenemos como la región más afectada Lambayeque, esperamos las cifras finales de Piura que se puedan dar, ¿no? Y esa es un poco sobre lo que vamos a trabajar el universo para la evaluación técnica que les decía y el catastro de daños. La siguiente, por favor. Aquí está nuestro proceso. Acciones de sensibilización transversal a todo y como una primera instancia. No podemos entrar con brigadas de arquitectos, ingenieros, donde entren una familia que espera una respuesta mayor de decirle vengo a ver su vivienda y nada más. Tengo que explicar, tengo que llegar a la familia, porque si encima es una familia que tiene que ser reubicada, tengo que comenzar comunicando cuáles son las acciones que vamos a tener. Identificación de zonas, les decía de las zonas de mitigables, de riesgo mitigable con reconstrucción en construcción en sitio propio y alto riesgo no mitigable con ABN y reubicación. En paralelo nosotros ya estamos trabajando en identificación de terrenos con SBN, identificación de terrenos también del Estado con uso temporal de acogida que nos va a permitir realizar el proyecto final de la ubicación de las familias. Mientras que demos la reubicación temporal, tenemos que emplazarlos en un terreno que también cumplan las condiciones necesarias de habitabilidad. Viviendas inhabitables, hablábamos ya del bono de reforzamiento y construcción en sitio propio, la reubicación temporal y luego pasar a la definitiva con proyectos de techo propio en ABN o con utilización de la oferta existente. Sin embargo, también sabemos y ya hemos estado depurando más al detalle cada uno de estos grupos y hay titulación en zonas de riesgo. Se ha dado titulación en zonas de riesgo en algún momento de la historia. Entonces, realmente ahí vamos a tener que hacer un trabajo especial desde el tema legal, normativo, técnico normativo y de repente es posible que acudamos a solicitar un apoyo en alguna norma que debemos solicitar porque realmente tener un título en zona de riesgo
a nosotros no está realmente mapeado que podamos otorgar algún subsidio por más título que se tenga si es que está definitivamente identificado que es zona de riesgo. Por eso el tema de COFOPRI y la titulación. Sin embargo, hay también emplazamientos en zonas que no son de riesgo, pero que todavía no tienen título, tienen contingencias, no han seguido su proceso. COFOPRI identifica y también vamos a tener como resultado más títulos en zona que realmente sea de riesgo mitigable o en zona segura. Esto transversal, que es nuestras primeras acciones de postemergencia, las segundas del proceso de reubicación y reconstrucción, y transversal nuestra política de ocupación urbana en proceso de reconstrucción, pero con una planificación con enfoque de desarrollo territorial. La siguiente. Acciones específicas. Tenemos que estar ya en acciones específicas a la par de los temas estratégicos. Riesgos, que es lo que explicaba, la identificación de riesgos, disponibilidad de terrenos que se está haciendo a nivel Estado, a nivel gobiernos locales, para habilitar terrenos de acogida e identificar también terrenos de emplazamiento definitivo. Las viviendas para atención de viviendas dignificadas, también tenemos que ser allí los sistemas constructivos que se van a utilizar, los tiempos que se van a edificar. La titulación, que es parte del proceso, que lo he explicado, ya sea al inicio o también superando las contingencias que se encuentren para que también nos den más damnificados, además de vivienda con título. Los sistemas constructivos, tenemos que ser aquí muy escrupulosos con los costos que se van a dar, con el mercado que se va a generar de demanda, por lo tanto, con los límites de precios que vamos a tener que vigilar en todo caso. Y lo que es para nosotros, como les decía, en un momento que me tomé hablando como arquitecta, la deuda que tenemos con las ciudades, la planificación urbana, el ordenamiento del territorio, el tema de renovación urbana y un sistema de monitoreo realmente. No podemos ir tampoco y decir, ya, el Ministerio va a hacer un acompañamiento, firmamos el convenio, señor, aquí vienen profesionales de Lima, le hacen su plan, hacemos aprobarlo, tenga usted, nos vemos cuando tenga que actualizarlo. Tenemos que hacer el monitoreo, tenemos que hacer el acompañamiento, tenemos que garantizar que esos proyectos de inversión que se van a trabajar en conjunto con los gobiernos locales sean realmente ejecutados de la forma como tienen que ser, porque ellos van a garantizar lo que estamos diciendo, la planificación con enfoque de desarrollo territorial. Y la última, por favor. Solo para cuantificar y ver el universo que tenemos. Como decía, los que mayor damnificados tienen por el momento en colapsadas e inhabitables, que es nuestro universo, es Lambayeque, Ancash, Piura, Lima. Pero esperamos las cifras finales que puedan ser ya actualizadas luego de que ha pasado esta urgencia extrema que hemos sufrido. Y están un poco identificados ahí los grupos poblacionales y los alternativas de intervención que vamos a dar desde el Ministerio de Vivienda a través de programas que ya están normados, que le hemos dado ya amplitud en sus alcances y que estamos trabajando para que los mecanismos y los procesos sean los mejores que atiendan esa emergencia en el tiempo justo, en el tiempo que debemos hacerlo, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, arquitecta. Le damos la bienvenida al congresista Roy Ventura, al congresista Osías Ramírez, al congresista Israel Lazo, al congresista Miguel Castro Grandes y al congresista Zacarías Lapa.